Hoy día se viven muchos retos en materia de derechos humanos y de la protección y de la garantía ante la misma autoridad, como es el caso que hemos venido platicando de estas denuncias de abuso sexual o de bullying o de acoso escolar al interior de planteles educativos, algunos de ellos públicos, algunos otros privados, como es el caso de la manifestación que hoy se ha anunciado por parte de padres de familia de una institución ubicada en la calle de Benigno Arriaga, pero no son los únicos. ¿Cuántas veces hemos dado cuenta aquí de abusos cometidos por parte de policías, de las mismas autoridades, en fin, que obligan a una actuación pues enérgica por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que hoy está en proceso de renovación? Y de ese tema platicamos esta mañana con la periodista más informada y más influyente en San Luis Potosí, Adriana Ochoa. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Buenos días, su auditorio. A ver, Adriana, primero hablemos. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál tendría que ser, de acuerdo a su origen, a su nacimiento, a su margen de actuación? ¿Cuál tendría que ser el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Creo que es multitasking, tiene que estar en varios canales y no se cumple. En buena medida no se cumplen por la asfixia presupuestal a la que han sido sometidos este tipo de organismos desde hace ya varios sexenios, al menos aquí en el Estado, y por también una cierta comodidad de no meterse en ellos, de no buscarle más. Desde luego hay una revisión, un ojo ciudadano sancionador, digo no sancionador, sino recomendador, que recomienda, que dice cosas, que denuncia, que revisa las acciones de las instituciones y dictamina si hay o no. Está esa parte y la deja para las autoridades. Esa es la parte que no se ve que se cumpla mucho. Ahí le hicieron falta dientes. Ahí esta comunicación tienen que ser otras, o las propias instituciones las que sancionen, o instituciones incluso penales las que deban de ver. Como que no se ve mucho en eso. Sabemos de las recomendaciones, pero casi nunca de qué hicieron las instituciones sancionadas al respecto. La otra es educativa. Sí. ¿Sí? La otra es educativa, y en esto tienen mucho que ver las escuelas. O sea, las escuelas también tendrían que revisar sus propias actuaciones. Ahora, Adriana, justo me quiero detener en esta parte. A ver, conocemos de las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero realmente, ¿qué alcances tienen? Es cuestión de las instituciones a las que se recomienda. Y por lo general, por ejemplo, en el sector educativo, con sindicatos poderosos, se reconviene al profesor cuando ha habido casos en los que, oye, ¿qué estás haciendo? No hemos sabido si los corren, lo más probable es que no, más les llaman la atención, los mandan regañar en privadito, sí. Amonestación, cuando eso no debiera ser. No hay prueba. Hay un informe de las recomendaciones cumplidas, pero es de parte y de buena fe de la propia comisión, de lo que le dice la institución. Sí. Pero la institución no da prueba directa, sometida al escrutinio público, de que realmente cumplió. Nada más dice, sí, ya llamé al profesor y lo regañé, o ya llamé a este policía y lo regañé. No conocemos realmente el alcance final que tuvo. Ahora, en medio de este proceso de renovación, ¿qué perfil se requiere dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y te lo preguntaría también con esto que nos has dicho de manera previa. ¿Tiene que ver con quien encabece la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o tiene que ver con estas limitantes institucionales que tiene la misma comisión? Tiene que ver con la trayectoria y el perfil. ¿Qué es lo que ocurre? La Comisión Estatal de Derechos Humanos en algunas ocasiones ha tenido titulares
porque alguien los puso ahí para que tuvieran una chamba. Algunos se adaptaron bien, pero vamos, las deficiencias de esta falta de trayectoria llevan una curva de aprendizaje que es cara. Claro. Se pusieron ahí a sus amigos o a sus amigas, o a este es hijo de mi profesor bien querido, y se convirtió en una cuestión burocrática. Esa es una. ¿Qué perfil tienen? Bueno, hay una discusión de que si activista o abogado o alguien que conozca mucho de derecho. Esto es típico de los organismos autónomos, que inmediatamente los mueven como para que sean chamba de abogados, o si no, no cabes, como y la SEGAIT. Sí. Cuando que debería de ser básicamente un ciudadano. Él no va a hacer los dictámenes, para eso va a tener un equipo. Lo que tiene que tener es la vocación, la disposición y el perfil, y que le entienda el trabajo que está haciendo. Pero lo han convertido como, si no eres abogado no cabes. Es absurdo, es ridículo. Son organismos ciudadanos, representan un interés ciudadano, no que tú vayas a hacer la chamba de los abogados que estén ahí. Para eso contrátate abogados que lo hagan. Claro. Entonces eso se vuelve burocrático y se vuelve enredoso y limitativo. No hay este tipo de apertura para eso. Yo recuerdo el antecedente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, era el Centro Potosino de Derechos Humanos, que encabezó en sus orígenes quien ahora es vocal nacional del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz Mora. Sí. Y era un organismo, para empezar, financiado con patrocinio de personas en San Luis que creían en esto cuando no había antecedente, cuando era una cosa muy exótica hablar de derechos humanos en este país. Sí. Y lo que se tenía era vocación, ganas de trabajar, ganas de sacar las cosas, y no necesariamente había asesoría de abogados, desde luego, pero no quien encabezaba. Tenía otro perfil. Y sin embargo, este tipo de organismos, como el CEPODAC, como otros que todavía persisten, el CEPODAC lamentablemente me parece que ya no opera, pero otros siguen operando, y bueno, era una cuestión muy distinta. Fueron la presión, el Estado mexicano se sintió presionado, y es entonces que crea la Comisión Nacional y se crean las comisiones estatales. ¿Para qué? Bueno, aparentemente en la buena fe y en el argumento es que esto tenía que existir. El tema es que acabó el Estado convirtiéndolos o con esa idea de que es una oficina pública más, como con subvención pública. Los convirtió también en una tentación para los partidos políticos. Y te pregunto esto porque de pronto parece que los partidos en el poder van por todas, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Le hace daño a la comisión el hecho de convertirse en una tentación para los partidos, como tú decías, luego para acomodar a los que les deben favores o qué sé yo? Sí, es una chamba, ¿no? Hay un reparto de chambas ahí dentro, cuando no debiera ser así. Sí se ha convertido en eso. No sé si tenga que ver con una cuestión de diseño. Todos estos diseños de organismos autónomos que pasan las decisiones por el Congreso y por trapicheos allá dentro del Congreso, por negociaciones, por dame esto o dame el otro. Todos, desde el Poder Judicial, ese no es autónomo, pero el Poder Judicial también, la selección de magistrados, se convierten en cuestiones de cuotas. Tú pasa el mío y yo voto por el tuyo. Uy. Entonces, pues sí, es muy complicado para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para cualquier comisión que se diga autónoma. No deberían de ser, para empezar, de limitar la representación a que sea abogado. Eso es absurdo. Siempre buscan, no, es que no es abogado. A ver, el espíritu de esto
no es necesariamente que sea un abogado. Puede ser cualquier otro que tenga un conocimiento básico, una disposición, una vocación, una pasión por eso. Eso es bueno. Por eso hay quien dice, no, debería de ser un activista. También en eso hay sus prietitos, ¿no? En el arroz. Un activista corres el riesgo de que lleve, si es un activismo de tipo ideológico, más que del tipo de buscar el respeto a las garantías individuales, corres el riesgo de que se convierta la comisión en un espacio de propaganda más. Ahora, tenemos ya 17 nombres de quienes estarían buscando la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre ellos la actual presidenta que estaría buscando mantenerse dentro de la misma. ¿Qué te dice primero el número? Efectivamente, 17 personas buscando la presidencia, ni siquiera estoy hablando del resto del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nada más la presidencia, 17 personas. ¿Qué te dice primero el número, pero además los nombres que ya se manejan, Adriana? Pues mucho entusiasmo por pertenecer ahí, ¿no? Mira qué entusiastas por la defensa de los derechos humanos. Digámoslo pues eufemísticamente. Pero si ya empiezas a revisar y empiezas a ver que pues hay ahí algunos expertos que se postulan para cuanta chamba aparece del lado. Sí, en serio, lo mismo andan buscando esa que la Segaí, que bueno, tienen una vocación que increíble. El CEPAC, que lo que se mueva, ¿no? Sí. Se mueven este tipo de personajes y son familiares de, y parientes de, y hermanos de, ahí andan tratando de acomodarse. En cuanto tú los ves, revisas anteriores convocatorias a otros organismos autónomos o otras cosas, y los ves cómodamente brincando de un lado a otro. Y luego están esos que dicen, no, pues es que estoy capacitado, he sido asesor de partidos políticos en el Congreso o del Congreso mismo. Por ejemplo, más bien lo que ves es que andan viendo a ver dónde se consiguen una chamba segura por un periodo que saben que solo en caso de verdaderos errores enormes, así bastante torpes, los quitan. Sí, pero que pueden navegar ahí de muertito un buen rato, ¿no? ¿Cuánto paga la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Habría que ver los sueldos, ¿no?, que tienen. Aunque ahora con eso de que el gobernador se bajó el sueldo para bajárselos a los de la Politécnica. En lo nacional, en la nacional, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos gana más que el presidente. Es de las funcionarias en el país que mejor gana en el país. ¿La Comisión Nacional? La Comisión Nacional. Habrá que ver cómo va la estatal. Híjole, Jonathan, a mí esa... ponle mucha atención al caso del Mayo Zambada, pero se me hace que va a acabar entrándole al tema y no de la mejor manera. Y sí, los sueldos tiene que ser un sueldo decoroso, creo, pero no excesivo. Sí. Eso habría que revisarlo. Si lo ves desde el punto de vista del promedio salarial que tiene el resto del país, pues sí te vas de espaldas. Pero no es eso lo que habría solo que valorar, sino también la necesidad de independencia. Por eso es tanto entusiasmo de colocar ahí amigos. Es que mira, de verdad estaba tratando de saber cuánto estará ganando el presidente, pero, por ejemplo, en el área legal, quien está ahí en el área legal encabezando la Comisión Estatal de Derechos Humanos está ganando, porque lo ponen por año, entonces dividiendo, pues está ganando algo así como 67 mil pesos, entre 60 y 67 mil pesos. El secretario entre 85 y 92 mil pesos, el secretario administrativo en una condición similar. Entonces podemos deducir que pues más de 60 mil pesos estaría llevando quien encabeza la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, lo cual sí lo convierte en una buena oportunidad para los buscachambas, como decías, Adriana, para los que, pues en donde paguen, ahí estamos, ¿no? Ahí donde paguen, y además puedes decir que, por ejemplo, ahorita se me acaba de venir a la mente un estudio de vivienda,
que hacen, que se nos ha encarecido mucho la vivienda, y que para conseguirse una vivienda promedio en México, que es 1,700,000 y tantos, o ponle 1,800,000 pesos, esa es la vivienda promedio en México, necesitas un sueldo de 51,000 pesos. No, bueno. No, bueno. Entonces, pues, yo creo que, bueno, si te pones a criticarlos, te van a demandar porque estás cuestionando su derecho a conseguirse una vivienda. Para poderte conseguir un crédito para vivienda vía bancaria, más o menos ese es tu sueldo que tendrías que tener. Austeridad republicana. Así es. Entonces, pues, tiene sus asegúnes. La gente especializada, por ejemplo, los abogados especializados en derechos humanos, bueno, pues sí, tienen que tener un sueldo decoroso, pero no excesivo. El problema es que, pues, sí se han vuelto espacios poco vistos, vamos. Por ejemplo, ¿tienes alguna idea de cómo se contratan los asesores en Defensoría de Garantías Públicas? No la tienes. No. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién los contrató? ¿Quién los llevó? No, pues quién sabe. No. Ahora, Adriana, ¿qué de servicio civil de carrera? Porque, a ver, hay gente trabajando dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Claro. Hasta hace algunos años había gente que llevaba muchísimo tiempo, pero hubo una desbandada en el tiempo de mayor crisis de la Comisión Estatal, pero había gente muy valiosa trabajando ahí durante mucho tiempo. ¿Sería valioso impulsar el servicio civil de carrera? Que yo sé que a Morena no le gusta, que al movimiento de la 4T, No, bueno, pero sería no importante. les gusta el mérito. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Hasta dónde va el servicio civil de carrera? Mira, hay países que se pueden quedar sin presidente o sin ministro, sin broncas, incluso por meses. Hay estados europeos que se han quedado hasta por un año. ¿Por qué? Porque tienen un sólido servicio civil de carrera en todo lo que es burocracia. Y yo creo que también en instituciones tan especializadas como esta, y eso tendría que revisarlo la propia Comisión de los Derechos Humanos. Casi siempre, y lo hacen muy patente, casi siempre la Comisión rechaza cuestiones laborales. Cuando van, es que me violaron, me dicen, no, váyase ahí a la Secretaría del Trabajo o váyase a los tribunales. Me parece que no se revisa a sí misma. Debería de haber una regla de contratación y de avance adentro de la propia institución. Quizá es una idea muy peregrina en este momento, cuando tienen una crisis que a mí se me hace que les traen muchas ganas de desaparecerlos para ahorrarse unos centavos. Uy. En este momento en el que hay crisis en derechos humanos, maestra. Así es. Es una gran tentación de desaparición. Yo les veo a los gobiernos mexicanos muchas ganas de acabarla, de desacreditar y acabarla de fundir con recortes que no tocan los sueldos, tocan la capacidad de actuación de la propia comisión. Adriana, pues como siempre un gusto poder platicar contigo en este espacio y ya estaremos conversando la próxima semana. Muchas gracias y atentos pues a lo que habrá de pasar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego, Jonathan. Cuídese, Muy buenos maestra. días. Gracias. La periodista Adriana Ochoa platicando con nosotros.